Estaba viendo el video cuando él jugaba a los consumidores. Le digo que estamos viendo. Y aunque tenga que alejarme será. Buenísimo. Hola a todos y todas, bienvenidos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en el panel. Me presento rápidamente, yo soy Vanessa González, soy coordinadora de proyectos de Fundación Ciudadanía Inteligente y soy coordinadora del proyecto Abre Alcaldías, que es el proyecto que está impulsando estos paneles, este ciclo de paneles que vamos a tener las próximas 3 semanas. Hoy tenemos el primer panel, que es el panel de los nuevos lenguajes de la gestión pública, hablando de ciudades inteligentes, la digitalización y la tecnología dentro del proceso de la gestión pública y los gobiernos territoriales, locales, y también la importancia de la comunicación estratégica. Para esto tenemos de panelistas a Florencia Cerales, quien está trabajando actualmente en ONU Habitat y ha trabajado como consultora en temáticas de datos abiertos, gobierno digital, dentro del Banco Interamericano del Desarrollo. También es licenciada en Economía y tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas. Nuestra segunda panelista es Catalina Bala, que es periodista, cofundadora de la Red Táctica, que es una red de comunicadoras estratégicas en Chile. También ha sido directora de comunicaciones en distintas organizaciones de la sociedad civil y hace poco tiempo trabajó también dentro del Ministerio de Desarrollo Social en temas de comunicaciones. Ellas van a estar aquí participando, aportándonos sus conocimientos, así que les pedimos harto respeto para los panelistas. Si es que se dan cuenta que tienen los micrófonos abiertos, les pedimos mutearse para que no hayan interrupciones. Y la estructura va a ser que vamos a partir con la presentación de Florencia, que nos cuenta un poco sobre sus experiencias, sus recomendaciones, algunos tips en torno a lo que son las ciudades inteligentes. Luego, si es que nos da bien el tiempo, vamos a hacer una pequeña instancia de preguntas, y luego pasamos a la presentación de Catalina Bala con sus recomendaciones en torno a cómo hacer comunicación estratégica, cómo llegar a distintos públicos y generar cada vez mayor conexión entre distintos actores. Bien. Con eso dicho, ya damos inicio oficial. Voy a dar una última admitida a las personas que están en la sala de espera, y te doy, Florencia, el micrófono para que te hagas parte, te tomes esta sesión. Gracias, Vanessa, y gracias a Fundación Ciudadanía Inteligente por la invitación. Desde UN Habitat estamos muy contentas de participar en este panel. Voy a empezar a compartir pantalla y mientras tanto, como decía Vanessa, yo trabajo en temas de tecnología y digitalización en ONU Habitat. Creo que pueden ver mi presentación. ONU Habitat es la agencia de Naciones Unidas que trabaja en temas de desarrollo urbano y en asentamientos humanos. Entonces este tema de cómo la tecnología puede ser utilizada para abrir gobiernos locales es sumamente importante, y ahora les voy a contar un poco algunas recomendaciones y algunas visiones que tenemos nosotros desde ONU Habitat de cómo podríamos hacer que esta digitalización sea inclusiva y que nos incluya a todos y a todas. Así que empezando más, centrando el tema de la digitalización y gobiernos locales en la esfera mundial, la digitalización es una tendencia mundial, pero también hay tendencias mundiales y problemas locales como el cambio climático o cómo desarrollamos ciudades. Las ciudades son quienes están más cercanas a las personas, entonces son quienes interactúan día a día, quienes tienen que proveerle mejores servicios a las personas. Entonces surge esta agenda que se llama Smart Cities, o sea, el uso de tecnología en ciudades, y ahora es un tema que aparece en la agenda urbana. ¿Y por qué es importante? Porque la tecnología, los datos, las innovaciones están impactando la manera en la que nosotros vivimos, nos relacionamos entre nosotros y también nos relacionamos con el gobierno.
La tecnología tiene muchos beneficios, puede contribuir al desarrollo económico, a la mejora de la competitividad, a intentar gestionar mejor los datos para tener información, para gestionar mejor el ambiente, planificar ciudades, pero también tiene sus riesgos y lo importante es entender cuáles son estos riesgos, pero también cuáles son las oportunidades de la tecnología. Empecemos por las oportunidades. Obviamente nuestra interacción dentro de una ciudad, un pueblo o un asentamiento humano hace que generemos datos todo el tiempo. Esos datos pueden servir para analítica urbana, modelización, cartografía, planificación, también para uso de tecnologías como la inteligencia artificial. También la tecnología ayuda a que la administración pública sea un poco más eficiente, abierta y responsable, en el sentido de que podemos mejorar el uso de recursos, si los gestionamos mejor, podemos mejorar la recaudación de impuestos, por ejemplo, si los digitalizamos, y también podemos abrir datos para planificar mejor la manera en la cual vivimos en las ciudades y también entender cuáles son los problemas que las personas enfrentan. También generan empleo y oportunidades, sobre todo para poblaciones jóvenes, que son quienes están subiendo a esta revolución de los datos y la tecnología. También generan oportunidades para pymes, para startups y para personas que quieran usar la tecnología para el desarrollo económico, pero también nos ayudan a interactuar mejor con el gobierno, y hay muchas ahora soluciones de plataformas de participación ciudadana donde podemos votar, donde podemos reclamar, donde podemos denunciar. Entonces, digamos, la tecnología nos da esta oportunidad de poder acercarnos, aunque sea, digamos, en el mundo digital, a nuestros gobiernos, y también pueden ayudar a soluciones más ecológicas y sostenibles, pero, digamos, eso está todavía en debate. Perdón, en cuanto a los desafíos, bueno, son varios. La agenda de Smart Cities estuvo históricamente centrada en proveedores privados o vendors, como se dice en inglés. Esto hace de que el enfoque de la tecnología no esté tan concentrado en cuáles son los problemas de las personas, sino que esté más concentrado en la tecnología en sí misma. La tecnología es un medio para proveer mejores servicios, no tiene que ser un fin en sí mismo. El fin es mejorarle la vida a las personas que viven en las ciudades. Entonces, estas soluciones a veces son genéricas, no tienen contextualización y tampoco tienen idea de lo que es, digamos, la sostenibilidad urbana. Esto lleva a otras consecuencias también, como son temas como ciberseguridad, sistemas a gran escala, contratos de 10 años para procesos de digitalización, falta de privacidad y uso ético de la tecnología, falta de rendición de cuentas, pero también, digamos, estos problemas, digamos, más del desarrollo de la tecnología también conviven con grandes desigualdades, porque tenemos que entender que la ciudad no es un ente en sí mismo, hay muchas realidades dentro de una ciudad, la conectividad que tenemos en el centro no es la misma que podemos tener en un área periférica, hay brechas, obviamente urbano-rurales, pero al interior de una ciudad también existen brechas de conectividad, de cómo interactuamos en línea, por ejemplo, si usamos los servicios solamente para acceder a Facebook o si usamos los servicios para hacer trámites en línea, y tener en cuenta esas brechas es sumamente importante, porque si metemos más tecnología en los gobiernos sin tener inversiones específicas para reducir estas brechas, lo que estamos haciendo es incrementarlas. Hay gente que todavía no puede acceder a comprarse un smartphone o pagar mensualmente una tarifa de internet en su celular, menos una computadora o menos internet en su casa. Entonces estas brechas son las que tenemos que tener en cuenta y es un gran desafío, sobre todo para regiones como América Latina.
Esta slide la voy a pasar un poco muy rápido, pero es como este concepto que tenemos todos del Smart City, la ciudad inteligente, que solamente le pertenece a las ciudades grandes como Nueva York, San Francisco. La realidad es que los gobiernos locales, independientemente de su tamaño, pueden usar la tecnología. Lo importante es que sepan cuáles son los problemas que quieren resolver y para qué se diseña. Y bueno, después voy a compartir esta información. Estos son unos datos de ITU, de la Agencia de Naciones Unidas de Telecomunicaciones. Existen todavía brechas en cuanto a la calidad de Internet, en cuanto a cómo usamos, cómo nos conectamos y cómo usamos Internet, y también hay brechas, como mencioné, urbano-rurales, que todavía preexisten. Y estos datos incluyen a Estados Unidos, entonces son bastante altos, pero la realidad es que América Latina está en un contexto de desigualdad socioeconómica grande, que convive con grandes brechas digitales, entonces a la hora de pensar cómo implementar tecnología es sumamente importante tener en cuenta estas diferencias. ¿Cómo podemos centrar la tecnología en las necesidades de las personas? Al principio les dije que yo trabajaba en un programa de Naciones Unidas que se llama Ciudades Inteligentes Centradas en las Personas. A diferencia de las Smart Cities comúnmente conocidas, las ciudades inteligentes basadas en las personas usan la innovación y la tecnología para mejorar la vida de sus residentes. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que adoptan un enfoque colaborativo para brindar servicios centrados en temas como justicia social, ambiental y respeto por los derechos humanos. Construyen e invierten en acceso universal a Internet, habilidades digitales y dispositivos. Desarrollan capacidad interna, y creo que espacios como Abre Alcaldías son sumamente interesantes porque nos ayudan a comprender un poco mejor la tecnología y los desafíos de la tecnología, y también compartir con otras ciudades cuáles son los desafíos que enfrentamos. Y a su vez generan marcos de gobernanza de datos y bienes públicos para hacer más transparentes, accesibles e interoperables. Este es el programa que les mencioné, en el cual trabajamos. Voy a pasar muy rápido esta slide, pero si están interesados, voy a compartir cuando termine mi presentación el link para que nos conozcan un poco mejor. Pero básicamente trabajamos en 4 ejes. Uno es la incidencia global, poner el tema de ciudades inteligentes basadas en las personas en la agenda internacional, construir capacidades al interior de los gobiernos y ayudar a que los gobiernos colaboren, ya sea con otros ministerios, por ejemplo los ministerios TIC, con los ministerios de desarrollo urbano, pero también que coordinen con su ecosistema digital, con las startups, con los emprendedores. Brindamos asistencia técnica, les voy a contar un poco de algunos proyectos que tenemos ahora. Y por último, participamos en eventos internacionales para poner el tema en agenda, y brindamos servicios financieros para implementar y testear tecnologías para temas urbanos. Tenemos unas guías también que se las voy a mandar, les llamamos playbooks, pero básicamente los pilares de las ciudades inteligentes los dividimos en 5. Uno es el pilar de comunidad, el otro es el pilar de equidad digital, el tercero es de infraestructura, el cuarto es de seguridad, el quinto es de capacidad, y tenemos un playbook con recomendaciones y casos de uso de ciudades alrededor del mundo que están ya trabajando en estos temas. Lamentablemente están todas estas guías en inglés, pero próximamente el primer playbook, que es el que resume todos los pilares, va a publicarse en español, así que le voy a pasar a Vanessa el link cuando lo tengamos para que lo comparta con ustedes. Y después tenemos guías específicas sobre uso de tecnología en ciudades, por ejemplo en temas de inteligencia artificial, en temas de blockchain, pero también brindamos asistencia en cómo poder generar marcos de gobernanza digital que sean respetuosos de los derechos humanos, y también organizamos encuestas donde le preguntamos a los gobiernos qué gobernanzas digitales tienen y qué desafíos se enfrentan para usar la tecnología para proveer mejores servicios. Y ahora, esta es la última parte de la presentación, pero quería traerle algunos casos de uso o algunas
algunas buenas prácticas antes de que pasemos a las preguntas de qué es lo que está pasando, bueno, sobre todo en Europa, porque yo estoy basada en Italia y estoy trabajando en un proyecto que les voy a contar ahora en un rato, y en América Latina. Pero básicamente en temas de digitalización de servicios y participación ciudadana, tenemos el caso de la Intendencia de Montevideo, con su presupuesto participativo, o sea, una parte del presupuesto público se puede votar, se pueden decidir hacia dónde van esas inversiones. Hay portales de datos abiertos en temas de infraestructura pública, por ejemplo, el portal de datos abiertos de BEA Obras. Hay plataformas de participación ciudadana que tienen un código abierto, como por ejemplo Decidim, que varias ciudades de América Latina ya usaron ese código para implementar plataformas de participación ciudadana. Después en temas de equidad de acceso a la tecnología, tenemos bueno, el caso de Ciudad de México y la inversión que está haciendo en hacer llegar a Internet y Wi-Fi libre en toda la ciudad, inclusive en puntos de la ciudad donde antes Internet no llegaba, ahora está llegando. Después les quería compartir en Dublin, en Irlanda, es uno de los proyectos que estamos apoyando desde UN Habitat. Tienen algo que se llama Design Your Future City e invitan a estudiantes de 15 y 16 años durante una semana a conversar sobre temas de tecnología, a entender cómo los jóvenes entienden la tecnología y poder crear soluciones para sus realidades locales. A través del uso de datos, a través del uso de sensores, pero siempre respetando la justicia y la equidad. Y después también existen inversiones específicas en lo que se llama Challenge, desafíos públicos. El laboratorio para la ciudad... Sí, el laboratorio de Gobierno de Chile lanzó varios retos públicos, pero hay retos públicos donde se hablan con determinados grupos de la comunidad, como son mujeres en STEM, personas de mediana edad, bueno, también jóvenes. Así que esto es sumamente importante para que el acceso a la tecnología sea para todos y todas, independientemente de nuestra edad, de nuestro género y de dónde estamos basados. Y después sobre temas de marcos de gobernanza digital multinivel, el gobierno de la ciudad de Bogotá generó un marco de gobernanza que le llama Gobierno Abierto de Bogotá, que es sumamente interesante. Habla de una ciudad cuidadora, una ciudad que usa la tecnología para el bien común, una ciudad que abre datos para resolver problemas públicos. También tenemos la estrategia de Barcelona. Barcelona es una de las primeras ciudades en pensar la digitalización al servicio de las personas, y este documento es sumamente importante y resume todo el camino de aprendizajes que han tenido. Y después obviamente hay documentos donde se establecen inversiones específicas, por ejemplo en infraestructura, como es el caso de Nueva York, y también hay planes de Smart Cities, como es el caso de Viena que presento acá. Y creo que esta es la última slide. Algo que quizás no mencioné y es sumamente importante es el desarrollo de alianzas y colaboración con el ecosistema digital. Como dije, los gobiernos tienen esta oportunidad de poder trabajar con su ecosistema para primero entender cuáles son las necesidades de las personas, pero también desarrollar tecnología, o sea, los vendors, los grandes vendors o las grandes empresas no son las únicas que están destinadas a proveer servicios. También hay organizaciones locales que pueden proveer buenas soluciones y sobre todo soluciones concentradas en los problemas de la ciudad. Por ejemplo, Medellín, a través de su laboratorio de innovación, trabaja con el ecosistema GovTech. En este sentido, también Épico en Guayaquil, que es una asociación público-privada que trabaja con el ecosistema privado. Y después en temas de derechos humanos y tecnologías,
Recientemente terminamos un proyecto con la CAF sobre ciudades y derechos digitales. Trabajamos con 3 ciudades de América Latina, con Ciudad de México, con Medellín y con Niterói, para entender cómo poder implementar un enfoque de derechos humanos en las estrategias de transformación digital. Y por último, y sumamente importante, es un gran aliado de ONU Habitat y del programa en el que trabajo, la Cities Coalition for Digital Rights, o la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales, que lo que hace es una red de ciudades donde tienen una serie de compromisos y de acciones para poder respetar y promover los derechos humanos en contextos en línea. Así que eso es lo que tengo para ustedes hoy. Lamentablemente me tengo que ir un poquito más temprano, pero todavía tenemos algún momento para preguntas, así que encantada de responderlas. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Florencia. Tal como ella les mencionaba, vamos a tener un pequeño espacio para preguntas de unos 5 minutitos, así que están invitados los asistentes a levantar la mano, a solicitar la palabra, para que así también, luego de que Florencia responda algunas dudas, Catalina, que es nuestra segunda panelista, tenga el suficiente tiempo para abordar sus temáticas con tranquilidad. Veo la manito de Patricia. Patricia. Sí, buenos días, excelente, me encantó recibir esta información. Unos comentarios tuyos, por favor, sobre las lecciones aprendidas del valor de uso de estas plataformas, tal vez por diferentes actores, y estoy fascinada, muchas gracias. Gracias, Patricia, por tu pregunta. Es muy importante, sobre todo en contextos donde sabemos que hay personas que no están conectadas, de que existan plataformas en línea, pero también existan campañas de concientización y actividades en territorio. O sea, trabajar con líderes locales, trabajar con organizaciones de la sociedad civil que están cercanas al público, digamos, objetivo de estas plataformas, hacen que las plataformas se puedan utilizar mucho mejor. Y la otra es un diseño simple para que todos podamos entender y accesible en temas de, obviamente, colores, dispositivos, lenguas locales y demás. Esas serían como las recomendaciones generales. Gracias, Florencia. Muchas gracias, Freddy. Creo que sigue Freddy, ¿no? Sí. Gracias. Muy interesante, Freddy de Guatemala. Un poquito en el tema general y todo lo que me llamó la atención, lo que mencionaban de los chicos diseñando ciudades. Muy interesante. Y la duda que me surge es cómo evitar la idea europeizadora, digámoslo así, en las ciudades inteligentes. Mencionabas el contexto latinoamericano y muchas veces cuando se piensa en una ciudad inteligente o en modernizar los servicios rápido, tenemos como esa idea de, como Holanda, como tal. Entonces, ¿cómo hacer eso? Perdón, estaba en mute. Gracias, Freddy. Sí, y a mí me pasa también, habiendo trabajado 10 años en América Latina y ahora en Europa, que siento que a veces cuando hablo también europeizo yo un poco la agenda, pero teniendo en cuenta, digamos, todas las brechas que mencioné al principio, creo que las recomendaciones son, digamos, primero, entender el contexto, o sea, entender cuáles son las brechas que tenés y cuál es el problema que querés resolver, y pensar si la tecnología lo resuelve o no, porque también estamos muy tentados a decir, bueno, utilicemos inteligencia artificial o hagamos un chatbot y creemos que nos va a resolver todos los problemas cuando los problemas de base son otros. En el caso de los jóvenes que mencioné, en realidad es un encuentro en persona. Se invitan a organizaciones que trabajan en Dublín para que les cuenten a los chicos qué están haciendo, cuáles son, digamos, qué soluciones tecnológicas hay. Por ejemplo, los llevaron al río a medir la calidad del agua, les ayudaron a usar sensores para ver la calidad del aire, y ellos mismos pensaron en soluciones. Y lo importante de ese proyecto fue que no había, o sea, sí había
tecnología detrás de esas soluciones, pero se concentraron mucho en cuáles eran los problemas de sus comunidades, que creo que es lo más importante de este proyecto. Así que espero haber respondido tu pregunta. Creo que sigue Miguel Ángel. Gracias, muchas gracias desde México. Yo estoy en este momento, me encuentro trabajando sobre proyectos con urbanismo de plataforma y con una tendencia a una geografía de plataforma. Y algo de lo último que se ha estado comentando en esta sesión de preguntas es algo que a mí me lleva a una duda general. Me he encontrado más bien en que la tendencia general apunta hacia no un camino bidireccional, sino a una ratificación en un solo sentido, en el aspecto de que, y esto lo ligo al punto de que puede que exista, y quisiera una opinión al respecto, cómo se trataría de evitar la discriminación y una nueva analfabetización de las personas o de la sociedad que no cuenta con este acceso a toda la carga y los dispositivos tecnológicos que se están implementando en la gobernanza, en las políticas públicas, en el desarrollo general de los territorios. Sí, Miguel, es muy importante el tema que mencionás. Ahí hay varios temas, ¿no? El primero es contar con una buena regulación de privacidad de datos, en principio, pero también regulación de datos, donde las personas no solo sean un número, o sea, los gobiernos no, digamos, extraigan toda esa información para sus propios fines, sino que las personas sean conscientes y entiendan para qué se está usando su información y entiendan que esa información va a tener un uso particular. Eso también fue muy importante durante el COVID. Después del COVID, un montón de gobiernos nacionales de América Latina han implementado políticas de privacidad de datos. Lo que necesitamos ahora es que los gobiernos locales aterricen esa legislación para hacer el tema entendible sobre todo a las personas. O sea, los gobiernos nacionales también tienen un rol, pero ahí yo creo que los gobiernos locales tienen un rol grandísimo que jugar. Y después todo el tema de datificación, o sea, ahí hay un tema de consentimiento, hay un tema de colonización, digamos, cómo se están utilizando los datos actualmente y quién los está utilizando. Y por eso también es muy importante a la hora de pensar la tecnología, trabajar en habilidades digitales para que las personas puedan ser parte también de estos procesos de digitalización y transformación digital. Gracias. Sí, tengo más comentarios, pero igual y más tarde por fuera. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Tenemos a Florencia. Iris, creo, y a María. Tengo que irme en 2 minutos, perdonen, pero... Les iba a proponer, en función de eso mismo, que quizás Iris y María, que ambas hagan sus preguntas y así con tu respuesta a ambas, Florencia, vamos cerrando tu participación. Perfecto. Y damos paso a Catalina, ¿les parece? Así que, Iris. Muy buenas tardes. Buenos días aquí en Guatemala. Pues la verdad es de que primeramente, pues el comentario. Quisiera felicitar a los organizadores en relación a este tema muy importante que tenemos hoy en día. Mi pregunta va enfocada de que, pues al menos aquí en Guatemala, existe mucho analfabetismo, pero lamentablemente la tecnología está llegando. Y digo lamentablemente, no es que sea malo, sino que prácticamente el mal uso que le dan, ¿verdad? Muchas veces, como dicen los compañeros, la tecnología a veces lo usan para desinformar, cómo realmente cómo capacitar o empoderar a los usuarios, ¿verdad? De que utilicen de buena manera la tecnología, aún no sabiendo leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, para que la información llegue correctamente y que la tecnología sea bien utilizada, quizás no es
bueno, es una debilidad el no saber leer y escribir, pero cómo empoderamos a esas personas para que la tecnología la usen inteligentemente y sobre todo le saquen un buen y mejor provecho, ¿verdad? Entonces, esa era mi pregunta. Agradezco mucho la intervención. Creo que María bajó la mano, entonces respondo la pregunta de Iris. Gracias, Iris. Ciertamente las inversiones en digitalización conviven con otras brechas, por ejemplo, la inversión en educación es sumamente importante que las prioridades, digamos, se establezcan. Obviamente el derecho a la educación y las inversiones en educación son sumamente importantes. Hay algunos, por ejemplo, vuelvo al COVID, pero en temas de desinformación, varias organizaciones de la sociedad civil lo que hicieron fue hacer campañas de comunicación en voz, o sea, o por ejemplo en radios, donde se habla del tema de la desinformación para que personas analfabetas también puedan entender cómo entender una noticia, cómo procesarla, cómo buscar información adicional, o también cómo desmentir mitos que durante el COVID fueron gigantes. Y sobre el tema de desarrollo de habilidades, ahí también es muy importante tener en cuenta los grupos etarios, tener en cuenta cómo perciben, por ejemplo, los jóvenes la tecnología, a comparación de nosotros los adultos, a comparación de los adultos y las adultas mayores. Entonces entender que no todos percibimos la tecnología e interactuamos con la tecnología de la misma manera es sumamente importante para poder hacer servicios que les sirvan a las personas. Así que yo tengo que dejarlos, pero les quería agradecer mucho, mucho esta discusión. Gracias a Fundación Ciudadanía Inteligente y los dejo continuar con el encuentro. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias por participar y dale nomás. Nos conectamos también con esto que estamos hablando de la desinformación, la importancia de comunicar en función de los usuarios, para darle paso a nuestra segunda panelista, Catalina. ¿Estás por ahí? Ahí Hola, estás. sí, acá estoy. Hola a todos. Como les comentaba en un inicio, Catalina es periodista, actualmente es directora de comunicaciones de la organización Conecta Mayor, también es cofundadora de Red Táctica, una organización de comunicación estratégica, así que nos va a estar dando algunas recomendaciones para cómo comunicar y tener esta relación un poquito más cercana con distintos actores en función de lo que necesitemos difundir, publicar, dar a conocer. Así que, Cata, el espacio es tuyo. Gracias, Vane. Hola a todos. Bueno, gracias por la presentación. Voy a tratar de compartir pantalla. A ver si puedo. Esto es justo lo que no quiero que vean. ¿Ven una PPT? Sí. Ya, bacán. Voy a agrandar acá. Y bueno, acá pueden ver un poquitito cómo hacer una campaña comunicacional sin morir en el intento. Les pido disculpas que estoy súper resfriada, así que puede que me ponga a toser de vez en cuando. Bueno, como la Vanessa les comentó, yo soy periodista de profesión, he sido directora de comunicaciones en Ciudadanía Inteligente por 5 años, estuve ahí trabajando con ellos, y ahora estoy en la Fundación Conecta Mayor, también cofundé una fundación, o sea, de emprendimiento, una red de comunicadoras que trabajan en la comunicación estratégica, no digamos no en la prensa, sino que más bien en las comunicaciones corporativas, pero siempre desde la sociedad civil, impulsando los derechos sociales, la justicia social. Entonces esta presentación viene un poco desde esa vereda. Entonces contarles cómo hacer una campaña comunicacional y no morir en el intento. Ay, ¿cómo puedo avanzar en esto? Ahí está. No es tan difícil. ¿Cómo se comienza esto? Un poco está en la academia conocido como el marco de la comunicación estratégica, que es un enfoque sistemático para desarrollar una estrategia que sea coherente, efectiva y que ayude a alcanzar los objetivos que tiene cada organización. Y para eso hay 7 puntos que se los voy a nombrar, algunos vamos a profundizar un poquito más, otros no tanto. Y si ustedes tienen dudas sobre algún punto, me avisan al final de la presentación.
pero contarles que primero uno tiene que tener muy claro el análisis del contexto, uno tiene que entender qué está pasando en el entorno también para crear, antes de pensar la estrategia, tiene que saber lo que está pasando. Después uno tiene que pensar los objetivos de la comunicación, eso es lo más importante yo creo que a la hora de comenzar una campaña, pensar cuál es mi objetivo antes de comenzar. Después está el público objetivo, que yo tengo que entender a quién le voy a hablar, cuál es el público que yo quiero que responda y que genere algún impacto sobre ese público. El mensaje clave, que acá quise hacer como un pequeño disclaimer, que el mensaje clave no es cualquier cosa, sino que tiene que ser claro, debe ser consistente, adaptado a las necesidades y las preocupaciones de la audiencia. Un mensaje clave así tan rimbombante de repente no sirve, uno tiene que tener súper específico y de hecho cada vez se hace más evidente que los mensajes más cercanos son los que más llaman la atención, con mensajes concretos, pequeños y directos al grano. Los canales de comunicación también es muy importante saber cuáles vamos a usar, que eso puede ser redes sociales, páginas web, mailing, los medios de comunicación normales, que como tradicionales, televisión, diario, radios. Y está el número 6, que son las tácticas y las actividades, que eso finalmente es hacer el trabajo. Es, por ejemplo, crear eventos, hacer pautas de prensa, crear los contenidos de estos productos que quisiésemos lanzar al público, y por ejemplo estrategias con influencers o con socios, alianzas estratégicas, esa parte es bien interesante. Y por último la evaluación y el seguimiento, porque todas las campañas que uno haga debe ser constantemente iterada. Uno tiene que ir dándose cuenta si funciona o no funciona tal mensaje, y eso uno lo va testeando a la larga de toda la campaña que uno se proponga hacer. Bueno, acá les puse un par de ejemplos del objetivo principal. Por ejemplo, sería posicionar a la organización que están trabajando ustedes o al municipio en el que están trabajando en este momento como el referente o el actor principal en alguna materia específica. Y, por ejemplo, los específicos serían sensibilizar sobre la importancia del tema que ustedes están trabajando o influir en la agenda pública, eso es prensa, o que otros salen de tu trabajo. También puede ser impactar en redes sociales con KPIs que sean estratégicos y también realistas. No sirve de nada decir, bueno, mi objetivo específico es crecer el doble de lo que tengo ahora, y uno tiene que decir, chuta, en verdad quizás no es tan así, porque a la larga me ha costado un montón tener, no sé, 1000 seguidores, tener 2000 en verdad es un trabajo de mucho más largo plazo. Y por último, potenciar la difusión en, no sé, en algún canal nuevo que ustedes tengan, una página web, o mailing, o redes sociales. Estos son ejemplos, pero como para que entiendan un poquito que uno tiene que tener uno principal y los específicos que pueden ser más, y todo siempre debe apuntar al principal. Los públicos, que esto es súper importante, que uno tiene que saber a quién le voy a hablar. Porque si uno le habla, por ejemplo, a una persona mayor, tiene que ocupar un tipo de lenguaje, tiene que ocupar un tipo de visualización, quizás letras grandes, versus, por ejemplo, si yo le quiero hablar a personas mucho más jóvenes, quizás eso están en TikTok, entonces tengo que identificar bien cuál es el público y segmentarlo. Tengo que entender también cuál es el interés de este público. Si el público le interesa, por ejemplo, más humor, más rápido, o de repente le interesa cosas que sean más científicas, o le interesa más los datos. Ahí ustedes tienen que definir y hacer una pequeña investigación de cuál es el interés de las personas con las que yo les estoy hablando, y también saber dónde está, que eso también tiene que ver con los canales. Como yo les decía en un comienzo, si le puedo hablar a una persona mayor, seguramente va a estar más en Facebook, versus una persona más joven que quizás está en TikTok. ¿Cuál es la estructura que nosotros recomendamos para trabajar y en crear un buen mensaje? Uno de lo primero que tiene que hacer es pensar cuál es el problema. Pensar, eso nos va a ayudar a darle sentido a la campaña. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando en los municipios y ven que el problema es, voy a inventar, la falta de participación de la ciudadanía en, no sé, procesos para crear, no sé, más parques, y nadie participa. Ese es un problema y hay que entender como ya, el problema es
chuta, la gente no está respondiendo, la gente no quiere participar, cada vez confían menos en la política pública. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? ¿Y por qué es un problema? Entonces ahí tenemos que tener datos, declaraciones, observaciones, algo que te dé hechos concretos donde uno pueda decir, ok, el problema es un problema por estos datos. Así que eso es bien importante. Y durante el trayecto cuando va creando una campaña, es hacerse preguntas constantemente. Siempre es bueno hacer interrogantes, cuestionar contextos, cuestionar si una palabra funciona o no funciona. Yo les hablaba un poco de la iteración. Esto no solamente conversarlo con uno mismo, es bueno conversarlo con su equipo, es bueno llevárselo, quizás su público objetivo son vecinos, una junta de vecinos, por ejemplo, es bueno ir a conversar antes de lanzar cualquier campaña, preguntar y decirle a ustedes qué piensan sobre esto, ustedes ven que esto es un problema efectivamente, y así usted también les va a ayudar a nutrir un poco los contenidos que van a construir para crear esta campaña. Y algo también súper importante es que una campaña siempre debe traer una propuesta. Una campaña no es solamente evidenciar el problema y quedarse en eso. Siempre uno tiene que traer una solución, que es un llamado a la acción, es como, por ejemplo, revisa el sitio web, acá podrás encontrar información para poder ser parte, o como, no sé, ahí ustedes tienen que ver cuál es su llamado a la acción, que puede ser millones de cosas, de llamar por teléfono, página web, firmar, por ejemplo, ahora en Chile, no sé si saben, está la Iniciativa Popular de Normas, que estamos impulsando diferentes organizaciones para que queden mapeadas dentro de la nueva Constitución. Entonces ahí uno puede hacer una campaña llevando directamente a las personas a que firmen por una iniciativa popular de normas sobre el tema que uno quiera. Y finalmente uno tiene que pensar también en un remate. Y eso le da la épica, le da como la emocionalidad a las campañas. Y eso ahí les puse que no significa una moraleja o un consejo, porque eso también le da como un guiño al hater para pegarte. Entonces está bueno siempre un dato que funcione como síntesis, una puesta en cuestión. Siempre es bueno hacer que nuestro público se cuestione ciertas cosas. Bueno, acá también les puse que es súper importante que la construcción de una campaña comunicacional es crear productos que permitan conectar con el público objetivo y también generar emociones, asombro, risa, indignación, tristeza, arrojo, respeto, envidia, mal humor, es lo mismo, pero algo tiene que generar en el público. Y cuando las campañas apuntan a las emociones, la gente las recuerda. Y ahora tengo algunos ejemplos de campaña que no sé si me da el tiempo, Vane, para poder mostrarla o estoy media... Sí, está súper en el tiempo. Dale, voy a mostrarles unas campañas a ver si me funciona la tecnología. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Y ahí se escucha? Ya. Bueno, acá hay un comercial que no he pagado YouTube, perdón. Ay, qué lata, perdónenme. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work, and you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. Quit! You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. No. It is around now you realize you're living out the cliche gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you.
This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull Zapting, that's right through him, right over here. You're not gonna coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic once and for all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot. Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, and finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Bueno, ahí no sé si la pudieron ver. Yo sé que estaba ahí, se me fue para el otro lado. Estaba en inglés, pero ojalá que se haya entendido un poco la idea. Es un poco también jugar con el humor, digamos, con una campaña que busca, obviamente que tiene muchos recursos, y no, normalmente nadie tiene tantos recursos, a no ser que seamos una empresa, pero eso, y también me gustaría mostrarles quizás unas campañas que son un poco más sencillas, bueno, la que está acá, que no se la puedo mostrar porque también es muy larga, después si quieren se la mando a la Vane para que ustedes la vean, pero trata de jugar con los estereotipos de África, y también tiene muchos recursos, así que después se las mando. Bueno, aquí quizás viene como un poquito medio personal este proyecto, o sea, perdón, campaña que hicimos justamente ahora porque fue el Día del Buen Trato hacia las Personas Mayores, y quería mostrarles cómo funcionó, a ver si se me abre, a ver, espérense un poco, a ver si está acá. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Súper. Entonces, esta es una campaña, por ejemplo, que nos costó 0 pesos, digamos, solamente Canva, y lo hicimos a través de, ocupando nuestro manual de marca que nos hizo nuestra diseñadora, y con letras gigantes y todo, y fue una de las campañas que mejor nos ha ido en la fundación que yo trabajo actualmente. Tiene 706 likes, que pasaron mucho, y en alcance tuvimos casi 1 millón de alcance. Entonces ha sido como una gran campaña que dice que es el buen trato hacia las personas mayores, y es un poco un llamado con frases muy simples, que el buen trato es dejar de pensar que le das un impedimento para ser quien quieres ser o hacer, considerar a las personas mayores como sujetos de derecho y no de compasión, dejar de decir abuelo o abuelito, ya no estás en edad para eso, generar políticas públicas para y con las personas mayores, considerar a las personas mayores en el desarrollo de nuevas tecnologías, tratar a las personas mayores como te gustaría que lo hicieran contigo en el futuro. En verdad, a las personas mayores, maltrato a ti mismo en el futuro. Ese es como un poco el remate con lo que les estaba explicando anteriormente. Y por ejemplo, la otra campaña que también me gustaría mostrarles, que es la de Comunidad Mujer, que a mí me parece una campaña de muy poco presupuesto, pero que me pareció muy buena. Se las voy a mostrar. Está acá, a ver cómo puedo compartirla. Espérenme un segundo, que no puedo. Ahí está. Voy a esperar al principio, espérenme un segundo. Bueno, esa es la otra campaña que yo creo que tenía, o sea, imagínense, duraba, ¿cuánto? 20 segundos, usaba las herramientas que te entrega Instagram, ni siquiera estaba hecha perfecta, y generó mucho revuelo,
justo para un día tan importante como el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, donde las mujeres siempre hemos sido, o el trabajo, el cuidado, en verdad siempre ha sido poco valorado, así que me pareció una campaña súper buena para mostrarles que con muy poco presupuesto se pueden hacer cosas bacanas. Bueno, y lo que no se nos puede olvidar entonces en una campaña es que hay que definir también los tipos de productos, como por ejemplo estos son productos, ¿verdad? Un carrusel en redes, en Instagram, o puede ser un video para YouTube, o puede ser la página web, que ahí haya, no sé, algo que ustedes quieran presentar. Es importante saber qué producto y qué contenido en cada producto. También es súper importante el hashtag y el nombre de la campaña. Quizás últimamente, no sé si han visto tantos hashtags, pero es importante que una campaña sea atractiva para el público. Si es una campaña que tiene un nombre muy largo, en general no va a pegar. Ahí tienen que también testear, revisar con su público objetivo qué tipo de nombre pega más, gusta más, que tenga coherencia con su lugar. Ay, espérenme, que se me fue para otro. Ay, ¿cómo voy para atrás? Uy, no. Ahí está. Y también es importante el número 4, que son los influencers y sus alianzas estratégicas. Esto es clave para que su campaña sea vista por todos y no solamente su núcleo pequeño, sino que por más personas. Y esto es clave. Y ese trabajo hay que hacerlo previo a cualquier campaña. No se hace cuando se lanza la campaña, se hace antes, se conversa con influencers, se hace un trabajo de alianza estratégico, se les manda algún texto para que todos publiquen. Ojalá cuando uno lance la campaña se hace un poquito previo, no mucho antes tampoco, para que tampoco se pierda. Hay que ir midiendo ahí también los tiempos. Y también es importante, como yo les había dicho en un comienzo, medir el trabajo. Hay que tener súper claro las métricas que uno tiene que tener, por ejemplo, en redes sociales, las apariciones en prensa, si influencers compartieron tu campaña. En términos de conversión, podemos ver que la gente haya ido al sitio web o haya firmado por lo que yo pedí que firmara. Y el 3, es súper importante que otras personas hablen de nuestra campaña. Eso es súper bueno. O sea, uno tiene que ir revisando y ojalá haciendo que más terceros y gente, tomadores de decisión, gente más poderosa, gente con 80.000 seguidores en redes sociales, hablen de nuestro trabajo para que llegue más personas, y hay que evaluar si es positivo o negativo. En general, lo que nosotros hacemos es más positivo, ¿no? Pero uno siempre tiene que evaluarlo. Y si ustedes tuvieran un poquito más de recursos, siempre es bueno también poner plata en algunas redes sociales, como en Meta, que es Facebook, Instagram, o en TikTok, o en YouTube, o en Google Display. Ahí, ojo, eso sí, con un pequeño tip, que TikTok no logra, o sea, logra solamente alcance, pero no logra, tú no retienes la campaña en TikTok, solamente generas mucho alcance, versus en Instagram o en Facebook, que tú puedes lograr una pizca, digamos, de recordar quién fue, y lo puedes encontrar. En TikTok no vaya a encontrar ese reel. Entonces, ahí uno tiene que entender el objetivo de la campaña. Si el objetivo de la campaña es que alcance, denle. Si es más recordar, quizás Meta es mejor. Y acá como una pequeña frasecita nomás, que lo dice Martín Caparrós, que es un periodista argentino que yo admiro mucho, y que lo que nunca hay que hacer es que no queremos simplificar lo complejo. Hay que explicarlo. Y lo que sí queremos es no complicar lo simple. Lo simple es simple y es bacán, y hay que aprovechar la simpleza de eso. Aquí les dejo también algunas bibliografías por si quisieran revisar, donde yo saqué mucho material. Ahí después la Vane, perdón, les puede compartir. Y eso es mi presentación. Buenísimo, Cata, muchas gracias. Damos el pequeño espacio a preguntitas, tal como pasó con la panelista anterior. Si hay algunas preguntas que no alcanzamos por tiempo, las pueden ir dejando en el chat, y después le pido a Cata que me responda y se lo mandamos por correo a todos ustedes. Tenemos el correo donde confirmaron su participación en este panel. Si es que alguno o alguna tiene preguntas, están invitados a levantar la manito y aprovechar los 4 minutitos que nos van quedando. ¿No? Había una por el chat, pero creo que quedó respondida, que es como evaluar el impacto de una campaña. No sé, Patricia, si es que quieres profundizar en esa pregunta o te quedó claro con lo que presentaba Catalina. Me quedó claro, como que hizo esa lámina para mí. Gracias, Catalina. De nada. Bueno, Buenísimo. qué bueno que les haya quedado claro. Ahí si necesitan cualquier cosa, me avisan a través de la Vane, y ojalá que les vaya súper.
en todos sus proyectos y agradezco mucho a Ciudadanía Inteligente por haberme invitado y poder contarles un poquito de lo que hacemos. Gracias, Cata. Voy a tomarme entonces estos últimos minutos, si es que nadie tiene alguna pregunta o si es que todavía están pensando, para compartirles el panel que vamos a tener la semana que viene. La semana siguiente vamos a estar hablando sobre territorios colaborativos, cómo implementar mecanismos de democracia directa o acciones de democracia directa para promover la participación ciudadana. Vamos a tener 3 panelistas invitados. María Solar, que es coordinadora de vinculación social en Olina C, que es una organización mexicana que ha estado trabajando con presupuestos participativos en territorios interculturales, con poca tecnología, con poco acceso a internet. Diana Dager, que es gerente de participación ciudadana en Fundación Corona, que es una fundación colombiana, que también va a estar mostrándonos algunas actividades que han estado haciendo con gobiernos locales en Colombia, que usan harto el recoger datos en los territorios antes de actuar, cómo involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, y finalmente Rudy Borman, que es director adjunto de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, que nos va a estar contando también cuáles son las alianzas de gobierno abierto que ha impulsado su organización, cuáles son las redes, las recomendaciones y los estándares que promueven a la hora de generar participación ciudadana en territorios. Así que con eso les dejo más que invitados. Esto es el próximo miércoles. Espero que se haya presentado bien mi pantalla, porque he estado teniendo algunos... ¿No se presentó? Rayos. No se ve. Les vamos a estar mostrando entonces, enviando por correo toda la información. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Preguntita, Vanessa. Dígame. ¿La inscripción que hicimos cuenta para todas las confe o hay que inscribirse en cada una? La que ya hicieron cuenta para todos. Les vamos a estar enviando ahí la información. No es necesario que se vuelvan a inscribir. Y si quieren difundirlo, eso sí, están súper invitados a difundirlo. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Súper. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la instancia. Gracias, Catalina, por tu participación también. Nos encantó. Muchas gracias. Ahí estaremos. Que estén muy bien.